bienvenido a Chile de nuevo. Nos vimos hace un año en una entrevista que fue bastante valorada por las fuerzas que luchan en nuestro país. Todos te identifican ya no como un intelectual extranjero, no, sino que eres de la casa. De la casa, sí. Sabemos que estudiaste en Chile, en la Flaxo, y que además pasaste los días del golpe aquí mismo. No justo los días del golpe, pero un poco antes, sí. Y bueno, asistí a tu conferencia esta mañana en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En realidad te veo como con la lanza en la larga ahí, en la mera lucha ideológica, la lucha de las ideas, muy necesaria, dado que el sistema, en medida que se va consolidando y haciéndose nuestros recursos de la economía mundial, también lanza una ofensiva fuerte en el plano de las ideas, y Vargas Llosa es un paradigma de esa ofensiva ideológica, ¿no? Sí, no, claro, la presentación del libro ese que acabo de escribir sobre Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa como el gran divulgador, el propagandista del pensamiento liberal, que ha hecho una tarea tremenda en los últimos 30 años, ¿no es cierto? Una tarea incomparable, ¿verdad? O sea, no es un fenómeno de la cultura hispanoparlante. Mucha gente dice, bueno, Vargas Llosa lo leen en América Latina. Los ensayos y las críticas que él hace, ¿verdad?, periódicamente en el diario El País de España, se reproducen en más de 300 periódicos en toda América Latina y el Caribe, más lo que se reproduce en Estados Unidos, el mundo anglosajón y Europa, en donde no tengo algunos números, pero de todas maneras es un número muy significativo. O sea, es la figura mayor de divulgación del pensamiento liberal a nivel mundial. Y por lo tanto tenemos un desafío de que tu libro tenga amplia divulgación para salir al paso. Totalmente, pero hasta ahora tú sabes que la gran prensa ha sido absolutamente esquiva con ha guardado ese famoso, la conspiración de silencio, para usar una película de hace muchos años, ¿verdad? No dan, ahora aparentemente el Le Monde Diplomatique va a sacar un par de notas en la edición en España, en la edición en Argentina, supongo que la van a sacar acá también en la edición de Chile. Algunos periódicos, digamos, digitales importantes. Intenta con nosotros, las redes sociales acá vamos a darle. Claro, van a darle, pero lo que es, digamos, los grandes medios en Argentina o en México, en España, han adoptado la actitud de ignorar olímpicamente el libro, a pesar que se está vendiendo muy bien y es un libro que se lee muy fácilmente, porque tiene, viste, traté, no te digo de imitar, porque es inimitable. Vargas Llosa es un gran escritor, un maestro de las letras hispanoamericanas, pero traté de hacer un libro que estuviera exento de esa pesadez academicista que a veces uno encuentra en muchos textos de la gente de la izquierda, y se lee bien. Entonces, bueno, pero hasta ahora la prensa, ya te digo, me han ninguneado. Hubo algunos problemas en algunas ferias en donde en principio me invitaron, pero luego curiosamente dijeron no. La censura. Y sí, eso fue. Bueno, Atilio, mira, como nos dieron poco tiempo para esta entrevista, quisiera abordar temas macro, porque la lucha de las ideas, Chile está en el siglo XIV, o sea, aquí está la Inquisición, el Mercurio, la Tercera, un monopolio absoluto, sabemos muy poco, tenemos que investigar para saber lo que está pasando allá en la cordillera, ¿no? Sí. Y bueno, la tendencia principal del periodo, por si es que podemos hablar del último año cuando nos entrevistamos, es que parece claramente que se desplaza el eje de la economía mundial de Estados Unidos y Europa hacia el Asia, se configura un nuevo eje como ocurrió hace 600, 700 años atrás, que también Rusia, China, India eran las grandes potencias. Y la pregunta es que muchos en América Latina hemos tenido tantas derrotas que como que esperamos con mucho optimismo que se configure un foco, un polo que no sea Estados Unidos. Entonces la pregunta del millón es ¿qué tanto podemos esperar que cambie la situación de dependencia, de subordinación en el aspecto económico, cultural, político, si se configura ese eje, China, Estados Unidos, China, disculpa, India, Rusia, Irán, ahora Siria? Mira, hay dos cosas. La buena noticia es que ese eje ya está. O sea, el sistema multipolar ese que estaba en gestación hoy en día es una realidad insoslayable.
China es hoy la economía más importante del mundo, más que la de los Estados Unidos. Hay una discusión técnica sobre si en términos de Producto Bruto o de poder de compra, de lo que se llama paridad de poder de compra del Producto Bruto es mayor o no, pero en cualquier caso, ¿verdad? Supongamos la hipótesis que dice que no, todavía Estados Unidos es una economía, es apenas un poquito mayor, y durante los próximos 4 o 5 años China, bajo cualquier indicador que se tome, va a ser la economía más grande del mundo. Pero ahora ya es, a nivel de la economía mundial, la economía que cumple el papel de la locomotora del planeta y del sistema económico internacional, papel que antes tuvo Estados Unidos. Entonces, esto es una realidad, y una realidad que no tiene vuelta atrás. Y una realidad además que arrastra junto con China la reemergencia de Rusia como una potencia política, tecnológica, militar y en parte también económica, y que abre las puertas a otro gigante asiático que es la India, un gigante de dimensiones descomunales, ¿verdad? Tanto es así que entre la China y la India, ahora para el fin de la próxima década, del 2030, según la OECD, que es un tanque de pensamiento de la derecha neoliberal, como se ve allá en París, ellos pronostican que entre esos dos países van a manejar aproximadamente el 40% de la economía mundial. O sea, el Producto Bruto Mundial lo van a tener ellos. Y Estados Unidos va a bajar. Además que en población son casi el 30%. Claro, claro, súmate eso, bueno. Entonces, estamos hablando de una realidad, eso ya es una realidad. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿podemos aprovechar eso o no? Eso. Bueno, va a depender de nuestras clases dirigentes, y de los grupos y de los gobiernos, y de la fuerza que tengan los movimientos populares si llegan al gobierno, que es toda una cuestión, ¿verdad? O si están en el gobierno, como para negociar. Yo te digo, pero una cosa, si países como Cuba y Venezuela han resistido hasta ahora esa ofensiva brutal del gobierno de Estados Unidos, brutal, pero es una cosa tremenda, ha sido en gran medida porque han contado con el apoyo de China y de Rusia. Es una realidad, en términos económicos, absolutamente indiscutible. O sea que si tenés gobiernos que están dispuestos a apoyarse en esta nueva realidad internacional, va a ser posible que esos gobiernos puedan adquirir una cierta autonomía en relación a Estados Unidos que antes no teníamos. Antes era Estados Unidos, sí, era él o nada. Claro. Hoy en día puede decidir, le vendo cobre, hablando del caso de Chile, a Estados Unidos, se lo vendo a la India, se lo vendo a los chinos, se lo vendo a Irán, se lo vendo a Turquía, se lo vendo a Rusia. O sea, es un sistema que favorece mucho más, y entonces dialécticamente la contracara de todo eso es la ofensiva de Estados Unidos para tratar de volver al monroísmo, claro. Tú sabes que han dicho, América para los americanos, sacar a China y a Rusia del hemisferio, cosa que no lo van a poder hacer, ni por más que de hecho ya están metidos en países como Brasil, como Argentina, profundamente metidos, y pero claro, una ofensiva tremenda para tratar de deshacer esa nueva configuración del poder económico y político mundial, y nosotros somos, ¿verdad?, el continente que estamos al lado, somos los vecinos. Yo en ese sentido tengo una mirada algo pesimista, que tenemos tanto atraso tecnológico, nuestro capitalismo es tan precario, que el hecho de que China, Rusia y India estén tan avanzados, igual sí. La relación con nuestra va a ser desigual. Bueno. La robótica, todo esto de la inteligencia artificial, ellos van a tratar con nosotros como países chiquititos que vamos a necesitar de esa robótica, ¿no? Bueno, la cesantía en Chile, en Argentina se va a expandir. Claro, mira, los chinos inventaron el comercio mundial. Entonces son, como me decía a mí un gran economista brasileño fallecido hace poquito, Teotonio dos Santos, un hombre que vivió en Chile muchos años, un hombre que quería mucho este país. Él decía que evidentemente negociar con los chinos es una cuestión muy dura, pero bueno, pero tú puedes negociar, y además puedes negociar con un actor económico como China, que no tiene, a diferencia de Estados Unidos, 1000 bases militares. Este es el número más o menos que maneja el Pentágono, públicamente, no es una cifra secreta, aparece en el sitio web de ellos, en todo el mundo. Entonces una cosa es negociar con un señor que está erizado de armas, que las pone sobre la mesa, que es Estados Unidos, y la otra vas a negociar con un chino que está ahí, que no tiene una sola base, que no tampoco es una base propiamente militar, en Djibouti, ahí en África, nada más que eso, y que no tiene pretensión hegemónica sobre América Latina. O
sea, Sí. bajo ningún delirio de un dirigente chino. No estamos en su zona de influencia. Claro, ellos van a querer decir No somos patio trasero. América para los chinos. En cambio los americanos te dicen América para los estadounidenses y eso es una realidad. Ahora, aún así en ese escenario, que ya es un hecho que está prácticamente consumado, Sí. este viraje a escala global, pero acá pareciera que por lo menos en Chile, Colombia, Paraguay, Perú, ¿no? Ujú. Estados Unidos ha anclado su guerra muy fuerte, ¿no? Ujú. Y todo indica que su relación hacia nosotros va a ser de aferrarse a sus posiciones de dominación, tanto financiera como en la minería, como en los servicios, etcétera, ¿no? Esa relación, ¿tú crees que se le puede dar el carácter de neoliberal, como se habla tanto, como que el neoliberalismo fuera lo que explica la expropiación del cobre, del servicio, de nuestro yo, nuestras riquezas naturales, y la relación militar subordinada, la relación diplomática? Tuviste que Chile se metió al grupo de Lima, o sea, como que el ala más derecha del mundo, ¿no? Claro, no, yo creo que el neoliberalismo es la ideología que justifica en el hemisferio americano un proyecto de dominación imperial de Estados Unidos, porque fíjate, Estados Unidos no practica el neoliberalismo, se ha vuelto ferozmente proteccionista, pero ellos quieren que nosotros seamos neoliberales, que nosotros nos acomodemos a la división internacional del trabajo, ellos nos proveen de productos manufacturados, nosotros vendemos productos, materias primas sin elaborar. El neoliberalismo es eso, pero sí efectivamente están reforzando los vínculos de sumisión sobre los países de América Latina y sobre todo los integrantes del Grupo de Lima, grupo que ahora se ha debilitado mucho, porque con la salida de México, ese grupo prácticamente ha perdido su puntal. El grupo lo más importante era lo que aportaba México. De hecho, la segunda economía de América Latina, el segundo país en población en América Latina, que se ha ido desvinculando del Grupo de Lima. Por lo tanto, es un grupo de países y gobiernos que realmente no tienen una gravitación política importante, y yo te diría hasta su gravitación económica ha ido menguando en la medida en que Brasil ha ido perdiendo fuerza en el terreno de la economía mundial, ¿verdad? O sea, eso es evidente, y entonces me parece que Estados Unidos aprovecha esa situación y trata de reforzar el control sobre esos países, ¿no? Para tenerlos como marionetas, tirarlos de cabeza en contra del gobierno de Maduro, en contra de la Revolución Cubana, en contra del sandinismo. Lo que pasa es que en Chile, bueno, ellos dieron el golpe el 73, y si me permites como una licencia, también dieron el golpe el 89, o sea, el 89 la intervención de Estados Unidos impidió que Chile se democratizara realmente, fuera una república con soberanía, y quedó, yo diría, más atacado, más amarrado al sistema imperialista que lo que estaba con el propio Pinochet, ¿no? Sí, claro, entonces, sin duda. Oye, hay una imagen que dice todo. Yo no he visto nunca a Pinochet con una banderita de Chile poniéndola como una estrellita a la estrella de la bandera americana. Eso que hizo Piñera, una cosa realmente, un escándalo, un escarnio para él, ¿verdad? Como presidente de este país, que demuestra ahí su vocación de decir queremos ser una colonia. Claro. Queremos ser una colonia, ¿no? Pero para premiarlo, porque son muchos los servicios prestados, ¿no? Hay que tomar en cuenta incluso ahora el informe de Bachelet sobre Venezuela, o sea, que le viene como anillo al dedo a Estados Unidos para incursionar en un incremento de la beligerancia contra Venezuela, ¿no? Aquí en Chile en noviembre va a realizarse la conferencia de la APEC, que como sabemos es un club privado ahí de los grandes ricos del mundo y que ya se había hecho en 2004, o sea, el hecho de que Chile sea sede de APEC el 2004 y el 2019 es como quien dice una identificación como un aliado sólido, estratégico, fundamental del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y después en diciembre viene la cumbre del cambio climático de las Naciones Unidas, de la cual se retiró Estados Unidos, ¿no? Van a venir 180 países, y en todo esto entonces a Chile aparece como un lugar muy relevante a nivel mundial, ¿no? Absolutamente. Mira, yo lo he venido conversando con varios amigos y amigas de Chile acá desde que llegué ayer, ¿no es cierto? No he parado, ¿no? He estado conversando mucho. Y yo recordaba que Chile fue el país que fue elegido por Estados Unidos, ¿no es cierto? Ya antes de la Revolución Cubana,
como el modelo a imitar por los demás países de la región. Por ejemplo, el primer convenio de intercambio universitario, en serio, el convenio llamado Chile-California, del cual luego salieron los famosos Chicago Boys, que fueron formados allá en Estados Unidos, sobre todo en la Universidad de Chicago, y que luego llegan al gobierno con Pinochet. Es un convenio que es de comienzo de la década de los 50, todavía no se había producido la Revolución Cubana, y ellos ya habían seleccionado un país, ¿verdad?, que iban a tenerlo como el modelo. ¿Por qué? Porque les había fracasado Puerto Rico, que de alguna manera ellos también habían querido hacer de Puerto Rico una especie de país modelo, chiquito, en el Caribe, ¿verdad?, un poco en una zona muy inestable del área de la cuenca del Gran Caribe, no solamente a Cuba. Claro, no solamente la isla, sino la región de Centroamérica. Todavía la Revolución Cubana no se había producido, pero ellos ya tenían a Puerto Rico como un modelo. Ese modelo de repente se les comienza a venir abajo y rápidamente viran para el sur y vienen a Chile. Y fíjate que yo te cuento una anécdota que es personal, pero que es muy instructiva. Cuando yo llego a Chile, a finales del 66, a mí me sorprendió extraordinariamente la cantidad de ONGs, de programas de USAID, de programas de la Embajada Americana, de contactos con universidades americanas que había acá en este país. Yo viniendo a la Argentina, donde no conocía ni uno, y eso que estaba muy integrado en el medio académico, estaba trabajando en la Fundación Bariloche, en el Instituto Di Tella, en la Universidad de Buenos Aires, y no había prácticamente nada remotamente parecido a la densidad de estas organizaciones, para no contarte las organizaciones europeas, ¿verdad?, que estaban acá instruyendo a los cuadros de la democracia cristiana, y todo este programa de gran número de becas que fueron absorbiendo a gran parte de esa juventud chilena, a la cual se llevaron a Estados Unidos, y que luego constituyeron los cuadros de la política neoliberal. Entonces, efectivamente, Chile fue el país elegido por Estados Unidos. No es casual. Lo cual se incrementó de manera muy soterrada, pero en gran escala, con motivo del conflicto que surge entre la administración Reagan con Pinochet. Porque Reagan le puso la pistola al pecho a Pinochet, le exigió la entrega de Codelco, de la gran empresa del cobre. Claro. Como Pinochet, más bien dicho, los jefes militares no se lo permitieron, y Pinochet no entregó el cobre, más que un par de empresas, Estados Unidos le bajó el dedo y organizó el derrocamiento fino, perfumado a Pinochet, ¿no? Así es, que le llamaron transición o la transición, que todavía continúa, transición que ya lleva casi 30 años. O sea que no es transición. No. Entonces, claramente, para hacer posible esa operación tan fina, a cargo de un embajador de lujo de Estados Unidos, Harry Barnes, y de un nuncio apostólico de lujo del Vaticano, que Angelo Sodano, ¿no? Fueron los dos grandes estrategas de esta operación con pinzas. Ellos pusieron mucho dinero en muchas agrupaciones sindicales, ambientales, de derechos humanos, y de hecho financiaron la campaña presidencial de Patricio Aylwin, que fue el primer presidente después de Pinochet. Entonces, esta situación ahora es visible, ¿no? Absolutamente visible. A la luz del día, ¿no? Y se paga, como tú dices, esos favores se pagan, y esa situación de alianza incondicional del gobierno de Chile, ¿verdad?, con las políticas de Washington, del ataque a Venezuela, que además no empieza ahora. Recordate que el gobierno de Ricardo Lagos reconoció el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 en Venezuela, en contra de Chávez. Ahí hubo 3 o 4 presidentes que reconocieron. De América Latina, que yo sepa, fue Lagos el único, y luego José María Aznar en España y George W. Bush en Estados Unidos. Y Lagos después el FMI, o sea, el FMI a las 4 de la tarde, Lagos a las 6 de la tarde. Claro, oye, y en esa época estaba la señora Bachelet, ya era ministra, no sé si de Defensa o de Salud de Lagos. O sea que hay ahí una historia que se relaciona también con este informe tan Ahora tú ves la posibilidad de estas contradicciones secundarias que van surgiendo. Por ejemplo, el hecho de que los militares brasileños no aceptaron invadir Venezuela, ¿no? Después que Bolsonaro prácticamente se había comprometido. El hecho de que el propio Macri mantiene esa vinculación con China por la soya y cuánta cosa, porque llama la atención que ni Argentina ni Brasil
están en ese círculo tan cerrado de subordinación, de sometimiento a Estados Unidos, como que tienen áreas de autonomía. ¿Cómo ves esa contradicción tomando en cuenta lo que viene con México? Sí, o sea, sí. lo que López Obrador puede hacer Claro, claro. en cuanto a generar una mayor autonomía. Bueno, eso te explica la razón por la cual el Fondo Monetario Internacional desembolsó el mayor préstamo de su historia, contraviniendo inclusive la propia Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, 57.000 millones de dólares, ¿verdad?, que se le desembolsaron al gobierno de Macri, para de esa manera, de alguna forma, garantizar el triunfo de Macri, que se juega ahora en las próximas elecciones de octubre, y que el domingo 11 de agosto va a haber una primera prueba de eso, que son las internas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que se llaman. Yo creo que Estados Unidos... Simultáneas para todos los partidos políticos, claro. Y entonces, en relación a lo que tú preguntas, claramente Trump está interesado no solamente en contar con Chile, Colombia, que es un aliado absolutamente incondicional. De hecho, Colombia es un país ocupado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pese a lo cual el aumento de la explotación de psicotrópicos en Colombia ha sido espectacular, lo cual confirma una vez más que es Estados Unidos quien organiza el narcotráfico, no quien lo combate, pero ahora quieren asegurar a la Argentina con la victoria de Macri, y luego tratarían de ver cómo estabilizan a ese enorme paquebote que es Brasil, que está, digamos, en una situación sumamente complicada. Si ellos logran ratificar a Macri, que Macri se solidifique por 4 años más, estabilizan el bote brasileño, ¿verdad?, que está muy sometido a oleajes muy profundos, entonces la situación acá va a ser para todos los países de la región mucho más dura, ¿verdad?, para tratar de romper esa dominación. Pero claro, la lógica de Estados Unidos, ¿cuál es? Nosotros, que teníamos antes una capacidad de imponer nuestros intereses en todo el mundo, ahora ni siquiera los podemos imponer en América Latina. Porque imagínate tú, Gustavo, a ver, un gobierno como el de Maduro hace 20 años atrás duraba una semana. Estados Unidos mandaba 45.000 marines, 50.000 marines y se acababa la historia. Lo que hicieron en República Dominicana en el 65. Y en Grenada. En Grenada en el 83, en Panamá en el 89. Ahora no lo pueden hacer. No lo pueden hacer ahora. No es que están titubeando, no, es que no lo pueden hacer, porque además los militares norteamericanos le advirtieron a Trump de que Venezuela no está desarmada. Y acá hay un teorema fundamental de la política internacional. Estados Unidos solo ataca a un país que está desarmado. Esto lo ha dicho 1000 veces Noam Chomsky, están los libros, ¿verdad? Y ¿por qué no atacan a Corea del Norte? Porque sabe que Corea del Norte tiene capacidad de represalia. Y después la experiencia de Siria. Y después la experiencia de Siria en paseo. Claro, era un paseo, imagínate, quedaron empantanados ahí, y en Siria se abre la puerta de ingreso triunfal a Vladimir Putin y a Rusia en la arena de la política internacional, cosa que hasta ese momento Putin no tenía esa gravitación. De repente, habiendo sido él quien estabilizó la situación en Siria, bueno, su presencia a nivel internacional creció extraordinariamente. Por eso Estados Unidos, ante ese escenario, aprieta los grilletes en América Latina, asegurarse de que este continente le sea absolutamente dócil, sumiso, obediente, y que no vaya a escaparse de la mano. Y acá hay algunos países que son fundamentales, caso de Chile, mantenerlo, porque aparece Chile como un modelo exitoso de la transición democrática. Imagínate, que es una falsificación total, un país en donde vota menos de la mitad de la gente que puede votar. Justamente lo que cualquier politólogo serio te dice es que ahí hay cualquier cosa menos una democracia, digamos, de baja intensidad, le podés llamar, o un régimen semidemocrático. Además, con un cuadro de descomposición moral tremendo, pero que, ocultado por la prensa. Claro, pero acá hay una dictadura mediática que yo he visto en muy pocos países, ¿verdad? Te digo, por ejemplo, un turista no politizado que esté en un hotel de 5 estrellas en Chile y un hotel de 5 estrellas en Caracas hoy, digamos, en Santiago, en Caracas, va a comprobar él que hay mucha más pluralidad de medios televisivos en Caracas que la que hay en Chile. Esto es un dato, pero tremendo, ¿verdad? Lo cual te habla del control, pero férreo, que se ha establecido acá y que viene de mucho tiempo. Atilio, y en esto hace mucho ruido esta fanfarronería de Trump, de Bolton, de Pompeo, de todo tipo de amenazas.
¿cuánto de fondo hay en toda esta pirotecnia verbal de Trump? Porque de repente hay gente que cree que esta situación es culpa de un hombre bruto, poderoso, llamado Trump, y pasan ocultos los poderes fácticos que hay detrás, ¿no? Claro. El complejo militar industrial, el poder financiero, la Reserva Federal. ¿Tú crees que podría producirse una discrepancia muy de fondo ahí al interior de la élite norteamericana? Mira, hay una discrepancia muy clara. A ver, Hillary es representante de una lobista, la lobista número 1 del complejo militar industrial. Trump representa en parte al complejo militar industrial, pero también otros intereses. Hay una pugna a nivel de la clase dominante en Estados Unidos acerca del complejo por una parte y otros sectores muy poderosos, ¿verdad? Por ejemplo, Wall Street y otros tipos de sectores industriales que no están necesariamente vinculados a la industria de defensa, ¿verdad? Trump representa justamente ese punto de ruptura y de desequilibrio, de ruptura en una élite económica que antes estaba muy concentrada en torno al complejo militar industrial. Ahora, lo cierto es que Trump tiene todas las chances de ser reelecto en las elecciones del 2020. Nos gusta o no nos gusta, a mí personalmente no me gusta, pero además reconozcamos que los demócratas no han logrado presentar una candidatura alternativa, salvo la de Bernie Sanders, que ojalá prospere, ¿verdad? Bernie Sanders podría haber derrotado a Trump en el 2016, pero la maquinaria oligárquica y corrupta del Partido Demócrata lo sacó de la carrera e impuso a Hillary Clinton. Entonces, en ese contexto, evidentemente hay una situación de tensión que de alguna manera, impulsa a tratar de acomodar los tantos, sacando ventajas en América Latina y demostrando un control sobre la región omnímodo, cosa que, de alguna manera están teniendo, porque fíjate que obligaron a López Obrador a ceder en un punto muy importante como es el control de la frontera norte a cargo de las Fuerzas Armadas de México. López Obrador no quería eso, pero no tenía opción. Era un hombre que estaba con una pistola en la cabeza y esta gente capaz de apretar el gatillo. Acá estamos hablando con lampones de alta escuela. Ahora tú, a propósito de eso, ¿crees que López Obrador ha hecho muchas concesiones o está avanzando más de lo que en su triste realidad, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Claro. No, yo creo que él ha tenido que hacer algunas concesiones que son inevitables, digo. Sería un tema para otra charla de media hora, esto, nomás hablar de México. México, a mí, mira, yo tuve uno de los intelectuales norteamericanos de derecha más lúcidos de ese país, que fue el profesor Huntington, allá en Harvard, y él decía que México era el país más importante para los Estados Unidos, que ni Israel, ni Inglaterra, ni Europa, ni nada, ni la Unión Soviética, decía. ¿Por qué? Porque México va a estar siempre ahí por el imperativo de la geografía y de la historia, y además porque culturalmente México es absolutamente inasimilable, y además porque es la vía de entrada de toda la turbulencia y el conflicto y la inestabilidad de América Latina. Entonces, si hay un país número 1 es México, y evidentemente, Trump está torpemente tratando de resolverlo con la frontera, que no va a resolver nada, pero es un gran negocio, porque la frontera es el muro que están haciendo de a poco, lo hacen algunas compañías que están asociadas a su yerno, Jared, que a su vez está asociado con algunos grupos de Benjamín Netanyahu en Israel. Entonces, todo un negociazo muy denso, ¿no es cierto? Pero en ese contexto López Obrador está haciendo lo que puede, y lo que puede no es poco. Y el hecho de haber seguido el Grupo de Lima ha sido una contribución excepcional para nuestros países. Atilio, no podemos dejar pasar tu presencia acá sin un brochazo sobre Argentina. ¿Tenemos esperanza de que esta historia tan combativa de tantas libertades, de tantas luchas, mal que mal nosotros nos debemos al general San Martín, que cruzó la cordillera y abrió este momento de la historia de América Latina junto con Bolívar? ¿Tú crees que Argentina pudiera recuperarse de esta tremenda agresión del gran capital
Macri se ve que está muy aislado del pueblo, pero la élite lo sostiene a nivel mundial. No puede salir a la calle, no puede salir a caminar por las calles, Macri ni ninguna de su gente. Vamos a ver, yo tengo confianza. Cristina Fernández puede. Cristina Fernández puede y lleva multitudes detrás. Y la dupla Fernández Mira, es coherente con la historia de esa. Es una versión, es una versión un poco más edulcorada, acorde con los tiempos que vivimos, porque tampoco tú puedes pedirle. Mira, yo siempre me acuerdo el discurso de Fidel acá en Concepción, cuando vino Fidel, ¿te acuerdas? En noviembre del 71, cuando le preguntaron, bueno, esta es una revolución, ahí los chicos el carácter revolucionario. Decían, acá no hay una revolución. ¿Qué dice? El comandante dijo, mire, las revoluciones son procesos, es decir, lo que hay en Chile es un proceso revolucionario, hay que ver cómo avanza, cómo se mueve, depende de las fuerzas motrices, depende de la resistencia. En Argentina, hoy por hoy, no hay un espacio como para decir, bueno, podemos retomar lo que ocurrió en el pasado e inclusive proyectarlo con más fuerza hacia adelante en una versión más radicalizada. Pero se va a poder hacer, si triunfa la fórmula de los Fernández, algunos cambios muy importantes y se va a poder detener un proyecto de retroceso económico, social, político, cultural, de recolonización que tiene Macri, y eso yo creo que sería una enorme ayuda a nuestros hermanos de América Latina, que Argentina no caiga, no se convierta ya en un peón, que es lo que quiere el proyecto del macrismo, una especie de peón que esté acá favoreciendo a los gobiernos más de derecha. Entonces hay algunas chances. Creo que no está decidida la elección, va a ser muy pareja, como va a ser muy pareja en Uruguay, va a ser muy pareja en Bolivia. Hay 3 elecciones cruciales en octubre: 20 de octubre en Bolivia, 27 de octubre en Uruguay y en Argentina, y va a ser preciso ganar en las 3. Y bueno, nadie asegura nada. Creo que el que tiene mejor pronóstico es la Argentina en este momento. En Uruguay está muy peleada la cosa, en Bolivia también, pero nada garantiza el triunfo de los Fernández. Y aunque triunfen, el escenario que se van a encontrar con Trump ahí apretando. Tremendo, pero triunfando ellos y con un movimiento popular que está recuperando su fuerza, está recuperándose de su letargo, porque aquello fue como un golpe de knockout, quedó groggy el movimiento popular, desorganizado, desmoralizado, además con todos los vecinos diciendo, bueno, ya basta, vente para acá, Grupo de Lima, Grupo de... Así que bueno, esa es la situación. Bueno, gracias, Tilio, ha sido muy enriquecedora la conversación. Y acuérdate que como tuvimos una el año pasado, entonces la vamos a acoplar y la vamos a publicar juntas. Bueno, me parece perfecto, siempre va a ser un placer conversar contigo. Gracias. Un gran amigo a todos los amigos y amigas de Chile que me reciben siempre con tanto afecto. Bueno, buena estadía en Chile, pues. Gracias.